noches, bienvenidos a todos, bienvenidos. Buen lunes, buen fin de semana, buen martes, buen miércoles. Sean todos ustedes bienvenidos a estos laberintos del universo de Matecast. Muy contentos hoy de recibirlos aquí nuevamente en este especial, hoy tercera parte aquí en Contraluz de las sociedades dirigidas. Aquí lo están dirigiendo y usted no sabe, men. Bienvenidos a Contraluz, porque todo se ve mejor a Contraluz. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas responsables, quienes dan la cara por este espacio. Yo soy una voz oculta. Aquí estamos, le damos la bienvenida a Marcela. Hola Marce, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo está ese Texas? Caliente, polvoriento y valiente. Sí, está muy bien. Muy bien, Nacho. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí disfrutando una vez más de la compañía de ustedes. Saludos a los que nos acompañan. Bueno, muy bien. Y directamente desde los bosques de la estepa de Texas, aún con las botas llenas de barro, con la chamarra o con un poco de sangre, las manos de rojo carmesí, su puñal navajo recién afilado, todavía el cañón del rifle caliente, nuestro queridísimo cazador hoy en Contraluz, Fausto. ¿Cómo estás, Fausto? ¿Cómo estuvo la cacería? Muy bien, muy bien. Hoy fue lucha mano a mano contra un alligator. ¿Un alligator? Sí. Yo tengo bastantes alligators. Sí. Sí, bueno, que viven detrás mío cobrándome. ¿Ah? Están muy feos. Sí, pero les debo. ¿Qué hacemos? No hay más remedio. Hay formas de desaparecer en las que ya en las sociedades japonesas hacen este tipo de cosas. Bueno, ahora vamos a hablar de eso en las sociedades dirigidas, pero no, obviamente, las deudas hay que saldarlas y pagarlas. Es lo más honorable. Bueno, muy bien. Ah, señor, dígame. Ahí sí no te puedo ayudar. No, tranqui. Bueno, muy bien. Aquí estamos en este Contraluz, hoy con las sociedades dirigidas. Muy contento de tenerlos a ustedes hoy nuevamente aquí con nosotros, disfrutando de este mega contra super recontra win espacio que es este Contraluz. Venimos ya hace 2 programas atrás conversando sobre todo este tema de las sociedades dirigidas, ¿no? Esta locura distópica que el cine nos ha traído durante tanto tiempo, pero que hoy, a portas de haber comenzado el nuevo siglo, se está convirtiendo más que en una realidad, ¿no? Cada día vemos cómo esos temas de las películas distópicas que en los 80s o en los 90s uno decía, wow, qué futuro tan loco ese que nos va a tocar, ¿no? De pronto, qué cosa tan loca. Y resulta que está hoy más que nunca presente en todas las cosas que vemos a diario, ¿no? Preocupante, escalofriante, realmente a mí no me deja dormir a veces, ¿no? Pensar que lo que era motivo de ficción ahora es motivo de crónica. Es increíble, unas cosas, unas historias abracadabrantes, ¿no? Muy bien, para eso tenemos este ciclo que esperamos cerrarlo hoy. Tenemos algunas peliculitas muy interesantes, ¿no? Y yo quiero proponerles que comencemos con una que hemos tocado varias veces. Rápidamente lo vamos a hacer, si les parece, ¿no? Ustedes, aquí es una tripartita. Es como el triunvirato, ¿no? Cuando Cayo... uy, se me acaban de olvidar los 3. ¿Cuáles eran? Triunvirato... Emperador. Sí, pero eran Pompeyo. Triunvirato romano. Sí, eran Pompeyo, César y... se me olvidó el otro. ¿Claudio era? No, pero a mí también me agarraste. Así que no. Opa. Era César, Pompeyo y...
Y Krasus. Y Krasus, eso, exacto. Aquí somos como el triunvirato, ¿no? No, yo me pido ser... no sé. Krasus, sí. Bueno, muy bien. Si están de acuerdo, entonces, ¿qué tal si comenzamos por Silent? ¿Qué dices, Fausto? ¿Qué dice Marcelo? Pues de hecho, bueno, como íbamos digamos que estaba manejando yo la cuestión de la cronología, sí va a ser la de Silent Green, pero va a ser la segunda. Ah, ok. ¿Con cuál comenzamos entonces? Vamos a comenzar con los supersónicos, los Jetsons. ¿Los cuáles? Los Jetsons, los supersónicos. ¿Nunca viste la serie animada? Sí, claro, pero esa no, pero no tengo material de apoyo de esa, hijo, no me lo pasa. Ah, no, pero pues yo lo tengo. El material de apoyo de los Jetsons es completamente real. Lo vemos completamente, bueno, lo vemos todos los días. Sí. Ya hay botones automatizados que nos dan café. Oh, pues Alexa es la robotina. Alexa es un intento, ¿verdad? Porque en realidad robotina es así como que el diseño que toda ama de casa celosa de su marido quiere. Una sirvienta gordita que no moleste el patrón, ¿no? Que atienda todas las órdenes y que aparte sea rebelde. Ya, ojo que nos van a decir que ahora estamos hablando en contra de las, no sé, de algo No, se inventa. no. Simplemente estamos platicando de lo que son los Jetsons, o sea, los Jetsons o Sónico, acá en México los conocimos como los supersónicos, ¿no? Sí, los supersónicos, claro. Astro, ajá, que era a mí el que mejor me caía era Astro, el perro. Era un perro que siempre le hacía la vida imposible a Sónico, pero que a pesar de todo lo quería mucho, ¿no? O sea, siempre había una relación ahí, diría pues, uno tóxica. Como lo hemos visto hoy en día muy en boga. Creo que por eso hablo de los personajes, porque vamos a ingresar a Silent Green, que es el 2022, son estos años, pero los Supersónicos fueron la última serie animada que en realidad fue positiva hacia las sociedades dirigidas, ¿no? O sea, era la visión en donde triunfaba pues la tecnología, en donde digamos que el trabajo que sostenía Sónico con el malévolo señor Júpiter, ¿verdad? Que siempre estaba así como estamos nosotros en una pantallita y le aparecía en todo momento, ¿verdad? ¡Sónico! ¡Sónico! Sí. Y le alteraba todos los nervios, presionado, ¿verdad? También por el otro, ¿no? Había arriba de Júpiter existía otro personaje así bastante malévolo que era un empresario pues muy truculento, ¿verdad? Siempre andaban comprando cosas en el espacio, en el universo y manejaban la personalidad de Sónico como el inocente, así como le pasa también a Homero Simpson, ¿no? Sí, era un poco Juan Lanas, ¿no? Era un poco Juan Lanas, un poco blandengue. Yo creo que bien podría ser Sónico el prototipo del hombre futuro que espera esta sociedad hegemónica, el hombre moderno, ¿no? Así somos, ¿no? O sea, si en realidad esta sociedad está triunfando o todo el diseño que están generando los malévolos, gente empresarial, dueña de este planeta, quizá del universo entero, pero nos lo están soltando poco a poco, pues funcionan gracias a la aceptación, ¿no? O sea, al aceptar esto, ¿no? Estamos aceptando esto, no le ponemos ningún pero, ¿verdad? A ninguna cosa, todo aquello que nos impongan lo aceptamos, y si no lo aceptamos nos eliminan con un rayo láser. Pero bueno, así pasa, ¿no? Con los supersónicos ya habían pasado esos problemas, ¿no? O sea, estamos ante un universo, ¿verdad? En donde nunca sabremos qué sostiene los edificios de los supersónicos, la empresa en donde trabaja Jetson, las casas, las escuelas y sobre todo las Venus, ¿no? O sea, ya hay un diseño de vacaciones siempre para que los Jetson vayan a las Venus a desperdiciar su dinero, ¿no? O sea, completamente, que siempre gana, pues con muchos esfuerzos el buen Sónico, ¿no? Y que pues casi siempre le arrebatan su bolsa o su cartera, ¿no? A su mujer para comprar todas las cosas que necesitan. Sí. Entonces, sencillamente, pues, casi siempre la imagen es de Jetson dándole un billete y donde le da el billete le quita la cartera. Sí. Sí. Y para colmo va Astro, ¿verdad? Y lo muerde y cosas así. Y pues casi todos son así alrededor de Sónico, son muy gastalones, ¿no? Entonces
también Cometín, está representada. Cometín Sónico era otro de mis preferidos también, sí. Era niño genio, Y ¿no? Él. pues era un niño genio y también medio ratero porque se robó una mascota de la luna, no sé si te acuerdas que tienen una mascota que se llama Or. Ajá, sí, sí, sí. Y se la lleva de la luna en un viaje que tuvieron ahí. Entonces, pues era una persona muy curiosa, ¿verdad? También Cometín. Y todos por lo general pues hacían que trabajara el pobre Jetson, ¿verdad? Pues, de alguna manera ellos tuvieron sus aventuras espaciales. Bien, pues los de Jetson, los Supersónicos, pues una serie de Hanna-Barbera y de William Hanna y Joseph Barbera, o sea, Hanna-Barbera, ¿no? De los populares Mm, animadores sí, de los 80, ¿no? Que tantas delicias nos hicieron con los Picapiedra, con mm, Huckleberry Finn, el, eh, el perro digo, el caballo que hablaba así, que era un comisario. El de... También me acuerdo mucho de de... Cleto, porque Sí, no, me acuerdo mucho ¿cómo se llamaba el perro, hombre? Que se reía. Que no se reía, sino hacía... ajá, ajá. No me acuerdo cómo se llamaba el perro. Pulgoso. Pulgoso. Obviamente el capitán cavernícola, que era Ah, una locura. sí, Vieja sí, cómo guardia, no. vieja guardia estas animaciones. El oso Yogi. El oso Yogi. Y lo interesante es que esto de los Jetson, pues vislumbraba un futuro muy, muy como al estilo de Star Trek, ¿no? Y es hecha en 1962 esta serie. Bueno, y era como una adaptación futurista de los Picapiedra, ¿no? Pues salía a través de la ABC, ¿no? De NBC. Ujú. Entre 1985 y 1987 hubo otro lanzamiento de esos actores de esa serie, pues con otros actores de voz, pero los diseñadores de los personajes y las animaciones no gustaron mucho y finalmente pues no siguió ese producto, pero en efecto pues sí nos hablaba de esa nueva sociedad, ¿no? Ese futuro que nos esperaba de naves, de oficinas, faltó el trabajo en casa, ¿no? No se veía mucho. No, pues sí era pues, porque Sónico trabajaba casi las 24 horas, era molestado por el señor Júpiter a cada instante, con un grito, sobre todo cuando el señor Coxwell les exigía más. Sí, es muy interesante, condicionador ahí, no sé si capitalista o qué, pero bueno, Ujú. era parte de lo que vivíamos en esa posinfancia, ¿no? Era un poco. Pues hasta el momento lo único que no se ha cumplido de los supersónicos es que, bueno, todavía no destruimos el planeta, así que todavía no vivimos en pequeños pedazos de tierra orbitando, ¿verdad? Fijados, no sé por qué, ¿verdad? O no sé, siempre hubo un misterio hacia qué estaban fijados esos pedazos de tierra, ¿verdad? Que nada más existían. De hecho, el único lugar que tenía naturaleza era la empresa del señor Júpiter. Sí, por lo que se veía, sí. Sí, sí. Jardín, ¿verdad? Tenía un jardín ahí muy bonito, ¿no? Y las Venus, que eran también diferentes partes del planeta que conformaban lo que era una simulación de Las Vegas, ¿no? Sí, 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 sí. Vacacionar de los Lo que sónicos. pasa en las Venus se queda en las Venus. Así es. Mm. Y todo esto, pues vemos también que está atendido por robots, que es el sueño, ¿verdad? Hasta hoy de esta sociedad que controla, ¿verdad? El planeta y que ya quiere que todos los robots atiendan Sí, labores, ¿verdad? un día de esto tendríamos que hacer un contraluz de esa fijación con los robots, ¿no? Es decir, ¿por qué los seres humanos tenemos esa tendencia al robot, al robot, al robot? Ahora vienen un par de películas y series que hablan sobre eso también, ¿no? Sobre Sí, sí. ese asunto, esa fijación con el robot y sobre todo con el robot al servicio de los hombres, de los seres humanos, ¿no? Que no sé, pareciera que pues todo eso hace parte como de la distopía, porque solamente en una sociedad en donde todo está resuelto, las personas piensan en que puede ser el motivo de evolución tener un esclavo cibernético, ¿no? Por el contrario, si usted va y le pregunta a un agricultor de Uganda o de Sudáfrica, ¿qué prefiere?
un camión lleno de agua o un robot que le haga la siembra y el hombre va a preferir siempre el camión lleno de agua, ¿no? Entonces, porque va a decir es que la siembra la hago yo. Entonces, eso hace parte de esta locura en donde la mitad del mundo se ha quedado atrás y la otra mitad del mundo avanza vertiginosamente hacia no sé qué tipo de evolución, ¿no? Es un poco como viene el tema. Los supersónicos, genial, muy bien. Muy bien, ¿qué más, Fausto? ¿Qué más ibas a decir? No, pues bueno, maneja todos los temas que hoy en día están en boga, ¿verdad? O sea, casi nunca ves una sobrepoblación en los supersónicos, ves fragmentos de tierra, ves cosas en el espacio. Lo único que no se ha cumplido hasta hoy al 100% son las naves autos, ¿sí? Los autos naves. Fuera de ahí todo lo demás se ha cristalizado hasta el momento. Y bueno, que todavía no tenemos, por así decirlo, mucho espacio de tierra, no como las que pasaban en los supersónicos, que siempre para mí fue pues muy impactante. Creo que la mayor parte de las cosas que yo veía en películas las había visto primero en los supersónicos. Casi siempre decía, caray, o sea, ¿por qué hacen películas y ya los supersónicos ya hicieron eso? Y se repetía, ¿no? La misma idea, ¿no? De hecho, jugaba, ¿no? En aquel entonces de niño en los sillones, ¿no? Levantar los pies y ver hacia la calle, ¿verdad? Y que el cielo estaba ahí. O sea, que yo estaba, pues digamos, en una ciudad supersónica ya. Claro, claro, claro. Ese era mi juego, ¿no? Mi juego cuando fui niño así estuve. Bueno, y eso era aplicar la cabeza, ¿no? Era la imaginación. La imaginación. Otro día haremos otro contraluz de la imaginación. Porque me parece que estamos perdiendo la imaginación en el mundo, ¿no? Y a mí en ese momento, como hoy se va a tocar el tema, pues me imaginaba en un cubo. Ajá. O sea, si yo me no me hable de si yo cubos. volteaba de cabeza y estaba así, me imaginaba caminando en el techo y decía, pues hay un vacío como... A propósito de eso, haciendo un poquito de spoiler de lo que viene, yo cuando vi esa trilogía sentí lo mismo que cuando vi Hellraiser. Bueno, le digo todo. Hellraiser, Sí, ¿no? ¿Te acuerdas de Hellraiser? El del Sí, tipo de los no. clavos en la cabeza, ¿no? Sí, Bueno, ahí claro ahí tiene usted. Bueno, Marce, ¿qué nos dices de los supersónicos? Pues a mí me encantaban también los supersónicos, y me gustaba mucho Robotina. Creo que hemos llegado, de las cosas en las que no hemos avanzado, es tener ese ayudante en el hogar que haga todo, realmente todo, ¿no? Como que ha habido partes nada más. Creo que le deben dedicar más a eso, muchas personas estaríamos agradecidas. Am, y también, bueno, me gustaba mucho cómo empacaban cuando se iban de vacaciones, porque ya se utilizaba la telequinesis, ¿no? Entonces, eh, usaban una maleta bien chiquitita y ellos, según con su poder mental, pues no sé con qué lo hacían, pero la ropa se doblaba y se compactaba y se metía en la maletita y te llevabas la maletita nada más, ¿no? Entonces, realmente sí es una serie, ¿verdad? Animada, que pues planteaba cosas ya muy del futuro, incluso hasta ahorita todavía creo que hay cosas que siguen siendo vigentes. Y en esa misma línea, pues estaba pensando en Futurama. Ah, O sea, sí, creo sí, que es claro, sí, otra de sí. las, pues otra serie de caricaturas, pero que está también, o sea, proponiendo otro tipo de cosas ya para el tiempo en el que salió Futurama, y pensando en que siempre, pues los niños, o sea, de niños cuando empiezas a absorber cosas del mundo, ¿verdad? Del mundo y las posibilidades de tu futuro. Y entonces, para una generación, los supersónicos, pues les impulsó ciertos imaginarios, ciertas metas, ¿verdad? Ciertos modelos que seguir o deseos o búsquedas, pero para otra generación pues ya Futurama les está proponiendo otras cosas, ¿no? Y claro, ahorita pues los niños ya ven otras cosas también increíbles, ¿no? De otro tipo. Pero entonces Futurama pues ya habla de viajes en el espacio, viajes entre planetas, viajes en el tiempo, de un grupo bastante singular porque está compuesto de personajes muy extraños, ¿verdad? O sea, uno es un humano y es el tataranieto
sobrino tataranieto del profesor científico, ¿verdad? Porque lo congelaron, y resulta que se quedó congelado en el 1999 y despertó hasta el año, ¿qué? Como 2000, como el año 3000, algo así. Entonces, en, él empieza a trabajar en una fábrica donde está su tatara nieto, pero él ya es una persona mayor, ya es un científico consagrado, ¿verdad? Y bueno, pues dentro de sus personajes también está una chica que es cíclope, un robot, un extraterrestre que parece langosta, que tiene tentáculos. Entonces ya El vemos que doctor hay, Soyber. ajá, o sea que ya que se está aceptando y que por tanto cuando lo ves de niños pues es que te parece algo normal que los grupos, los amigos o las familias que ya sean tan diversas, ¿no? O sea que haya tanta, ya no hay nada más humanos, sino que hay toda una variedad de especies intergalácticas, interplanetarias, ¿no? Que conviven juntos y que pues ahí se ven como o amigos o compañeros o familia o colegas, ¿no? Entonces también pues son casos que se van aceptando como modelos y como pues saber hacia dónde vamos, ¿no? O sea, en algún momento pues ya, no sé, a lo mejor nos toque, pues, o sea, estar conviviendo con robots, pero ya como algo normal, ¿verdad? O sea, tener ese, ya sea colega, que es un robot, o en un restaurante una persona te vaya a pedir la orden, ¿verdad? Este, un mesero, una mesera que sea robot, ¿verdad? Entonces es como entrar en ese mundo donde ya las cosas son aceptadas, ¿no? Como que nos mandan esas ideas como para ya hacerlo algo habitual, algo a lo que ya no nos cause sorpresa, sino que deseamos cosas diferentes y estamos habituándonos a ellas. O sea, nos parecen algo totalmente normal para tener un robotito así limpiador en la casa y que de pronto se prenda y que esté paseando por toda la casa, ¿no? Cosas así. Entonces ya todo eso pues ha ido entrando como a nuestro imaginario y a nuestras vidas, ¿verdad? También a partir de las caricaturas. Y bueno, ¿qué más? Bueno, pues esta es una serie hecha por el mismo creador de Los Simpsons, ¿no? Por Matt Groening. Uh-huh. Y pues yo la identifico como un poquito más de crítica social, ¿no? Comenzó en el 2008 y tuvo muchísimas temporadas hasta el 2013, ¿no? En donde se emitió el último episodio y pues es, claro, muchísimo más profunda y más, hasta más oscura o más dramática que lo que pudiera ser Los Supersónicos, ¿no? Más de esa crítica social y siempre era como el viaje intimista, ¿no? Al conflicto de Fry por venir de otro mundo, de otro futuro, de otro tiempo, ¿no? Y su amor con Lila y todo este tema y todo lo que giraba en torno, pero muchísima crítica, obviamente como al mejor estilo de Los Simpsons, pero también puesto en obra de esos personajes, ¿no? La relación entre Amy y el extraterrestre, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, pues era muy clara, ¿no? Sobre la diversidad, lo que decía Marcela ahora. Y tenía episodios y capítulos muy interesantes. Recuerdo uno en donde hablaban del metaverso, precisamente. En donde se sumergían en esa realidad virtual y aparecía Lucy Liu. Y después era entonces que hacían el personaje de Lucy Liu externo, ya compraban un cuerpo de robot, lo imprimía Fry con la cara y cuerpo de Lucy Liu y entonces la gente lo discriminaba porque él tenía una relación humano-robótica. Entonces, claro, cuando uno se encuentra con series animadas, que uno se ríe de esas cosas, pero son cosas que, ok, están aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Están a la vuelta de la esquina. Están a la vuelta de la esquina. Y con todos estos movimientos hegemónicos de trans que sí, trans que no, transedad, trans de todo, pues a lo mejor en algún punto, pues también va a ser un derecho poderse enamorar de un robot, ¿no? Que eso habría que analizar todo el contexto que eso trae, ¿no? Porque si una persona puede tener sentimientos por una máquina, sí, en efecto, ¿no? ¿Dónde radican esos sentimientos? ¿Dónde radica el hecho de generar los afectos, ¿no? ¡Guau!
un tema muchísimo, muy profundo de estas sociedades dirigidas. Lo interesante... Además, sí, dime. Sí, perdón. Bueno, además que vemos un robot que es muy humano, ¿no? O sea, él es muy independiente, él es muy... él hace lo que quiere. Bender es un por sus estafador, emociones, pero, o sea, tiene muchas características muy humanas. O sea, él no obedece a los humanos. O sea, para nada, ¿no? él es independiente, ¿verdad? Y hace lo que quiere. Y es alcohólico, fuma, es egocéntrico, es ladrón. O sea, sí, es muchas peculiaridades. Es el más humano de todos, ¿no? Es el más humano de todos. Ahora, lo interesante de todo esto es una tesis que alguna vez lo escuché en un seminario de estructura dramática de cine, que hablábamos sobre Disney y cómo, por ejemplo, Disney en sus películas planteaba o ponía en boga los enemigos, ¿no? Los conflictos que venían. Entonces, cuando comenzó todo este tema con China y todo este tema de los extranjeros, entonces salió Mulan y hicimos un análisis al respecto de eso, ¿no? De cómo Mulan era, y que cómo las películas de Disney, por ejemplo, siempre hablaban de eso, ¿no? De las futuras amenazas, ¿no? Un poco loco el análisis, pero interesante. Pero aplicado a esto que vemos en Futurama y los supersónicos, creo que viene bien, ¿no? El tema. Bien, muy bien. Fausto, ¿algo más o Marcela, algo más sobre Futurama? No, pues bueno, ya el agregar, bueno, creo que Bender de alguna forma también en Supersónico Robotina tiene episodios rebeldes, ¿sí? O sea, siempre se manejó esa postura, y eso que son, bueno, fue una caricatura del 60. Claro, muy sindicalizada era Robotina, ¿no? Sí, peleaba por sus derechos. Sí, sindicalista, sí. Se puso en huelga en uno de los episodios, ¿no? Y la veías devastada a veces, ¿no? O sea, siempre la veías a veces muy fatigada, o sea, sí tenía sentimientos Robotina. Sí. Hay un momento en que Robotina se enferma y también van y la atienden, la llevan a un lugar y le cambian algunas piezas y demás. Entonces es una idea que comenzó, ¿verdad? De pronto a surgir y bueno, creo que lamentablemente, bueno, yo pienso que lamentable porque creo que es una generación bastante importante, la que hacía magazines y cómics entre 50 y 70, es una generación de grandes escritores que se perdió, que fue absorbida por el cine, ¿sí? Pero sin darles crédito, ¿no? O sea, de pronto la gente ni siquiera se dio cuenta que hay gente bastante talentosa dentro de la ciencia ficción, que sus ideas generaron inventos y siguen generando desarrollos de todo tipo, y la mayoría de estos escritores murió de forma trágica, ¿no? O sea, era tanto, me imagino, que lo que se absorbía de la etapa de término de las dos guerras mundiales, en donde se concentró gran conocimiento de muchas personas y que fue devastado, ¿no? De alguna forma, pero poco a poco comienza a rescatarse eso, ¿no? O sea, el darle crédito, ¿no? a estos grandes narradores, que seguramente mencionaremos a muchos de ellos que nacen, ¿no? Que con ellos nace la cultura biopunk, bioética, psicopolítica y demás, ¿no? O sea, estas cosas que hoy en día están entre nosotros y ya son una maquinaria gigantesca, inalcanzable hasta el momento para muchos, ¿verdad? Fue creada entre 50 y 60. Entonces, de pronto, a mí me sorprendía mucho, por ejemplo, yo tenía un ejemplo muy claro en El Santo, no sé si ustedes bueno, allá en claro que sí, Simón Templar. Sí, muy buena película, la de Val Kilmer, me gustó mucho. No, estoy hablando de un luchador mexicano. Ah, perdón. Claro. Claro. Como El Santo. Claro, también, sí. Plata, sí. Pero que tuvo producciones de cine de serie B en cooperación con Francia y Estados Unidos. Sí, claro. Que son fue famoso, claro. O sea, manejaba un concepto tipo Batman, ¿verdad? Pero
con otro tipo de enfoque, ¿no? Sí, O sea, Batman como en que algún momento lo calificaron exactamente como eso, ¿no? Como el Batman latinoamericano. sí, pero la gente que escribía los guiones y de donde se basaban ciertas historias eran libros de ciencia ficción, vaya, que estaban, digamos que no eran tan conocidos porque en aquel entonces se preponderaba otro tipo de literatura, ¿verdad? Para premios y demás. Y pues se conocía poco, por ejemplo, el premio Hugo, ¿verdad? Que era el que por lo general fue el que sostuvo, se convirtió como en el Oscar, ¿verdad? De la ciencia ficción desde esas épocas, ¿no? Pero se conocía muy poco, este conocimiento era de sociedades muy pequeñas, pero que de pronto los veías salir en películas como las que te menciono. En Estados Unidos la serie de cine de serie B es gigantesco, ¿no? Y también si comienzas a estudiarlo, ¿verdad? Descubres, ¿verdad? Infinidad de películas que han sido olvidadas o muchas pues de alguna manera han sido cortadas para crear superproducciones, ¿no? Pero que las primeras ideas y los primeros desarrollos fueron en ese auge, ¿no? En esa boga en donde Hollywood, ¿verdad? Tenía para eso, ¿no? Tenía para eso y más. Había superproducciones y había películas de otro tipo o de actores que eran secundarios en las superproducciones que después eran protagonistas en estas, pero con historias un tanto más desarrolladas y algunas turbias, ocultas, locas. Está bien interesante, ¿no? O sea, pero sí fue, pienso yo, una etapa de mucha producción y que muy poca gente, sobre todo hoy en día que no hay esa cultura o que hay una cultura a denostar, ¿verdad? Lo antiguo, pues yo pienso que deberían realmente ponerlas en plataforma, ¿no? O sea, ahí se le está yendo un billete, ¿no? A la gente del streaming, porque sinceramente creo que muchas de ellas, cuando las vea la gente, van a entender por qué tienen lo que tienen hoy en día, ¿no? Claro, claro. O Muy sea, bien. sí, sí es mucha información. Muy bien. Sí, sí. A dónde nos puede llevar, ¿no? El análisis de verdad consciente de una serie como Futurama o como Los Supersónicos, que, claro, el mero espectador solo percibe esa primera capa, pero detrás de esa primera capa sus creadores tienen otras cosas que contar, ¿no? Entonces, qué bueno meditar al respecto de eso, ¿no? Bueno. Sí, claro, y hay muchas más, ¿verdad? O sea, sinceramente estamos tocando las más positivas, porque queríamos hacerlo un poco más positivo, ¿no? Porque también ese auge, ese aire, ¿no? Así de que lo distópico es completamente desesperanzador, pues bueno, también es solamente una parte, ¿no? De esa visión, ¿no? De esa textura que tiene futuro, o este presente futuro que estamos viviendo al mismo Bien. tiempo, o sea, ya en tiempos que se están deformando completamente. Sí, estamos viviendo un siglo de idiotas, de cambios y de locura, ¿no? Vamos a ver si lo ¿Sí? terminamos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, yo no lo voy a ¿Sí? terminar, pero Estamos en el Futurama. estamos en el Futurama, sí, señor. Bueno, muy bien. Ahora sí, ¿con qué nos vamos entonces? Bueno, le damos chance a Marcela, ¿verdad? A ver, Marce, ¿con qué quieres seguir? Sí, bueno, pues me gustaría platicar acerca de las películas del Cubo. Uy, La primera que salió fue El esta Cubo se en fue, 1997. Después, se fue por lo más heavy, ole. Bueno, aquí vamos con el cubo. es que le están dando muchas vueltas. Entonces dije, no, pues antes de que me los vaya a dormir, pues mejor. Ay, gracias, muy amable, muy Voy gentil. directo con También te las queremos, películas, Marcela. porque luego se me olvida. No, no te creas. Bueno, el Bueno, cubo, cubo, el hipercubo y el cubo cero. sí, Entonces, bueno, bueno, pues El Cubo es una película que salió en 1997. Empezamos con esta película, y desde el inicio pues puedes ver a personajes que están adentro de salas que tienen forma de cubo y ellos no saben por qué llegaron ahí. Poco a poco se van encontrando, llegan a ser como unos 5 personajes que forman un grupo y pues ellos no saben qué es, no saben qué están haciendo ahí, no saben cómo llegaron ahí. Ellos creen que pues a lo mejor alguien los drogó, los secuestraron, los metieron a ese lugar
Son personajes interesantes porque cada uno tiene cualidad. Por ejemplo, una es una matemática, el otro es un autista genio, ¿verdad? Siempre es como un balance entre los personajes, porque hay uno que es más científico, hay otro que es más impulsivo, más violento, hay otro que es que tiene más experiencia, cosas así. Entonces hay un balance entre estos personajes. Um, pues empiezan a darse cuenta de que el cubo es como un juego o como una trampa, ¿verdad? Ellos que al intentar salir, pues uno de ellos queda rebanado con unas rejillitas que pues lo atraviesan y lo dejan ahí. Entonces ahí queda la primera señal de que no están en un lugar amigable, más bien tienen que descubrir cómo funciona y salvar sus vidas, ¿no? Entonces, poco a poco empiezan a encontrar señales, que a lo mejor es por los colores de las habitaciones o quizá por los números que están grabados en algunas partes de la habitación, ¿verdad? Que el número va cambiando. Aquí se encuentran con universos paralelos, se encuentran con habitaciones en las que o están seguros o están en peligro. También se encuentran con zombies robotizados. Hay, a ver, encuentran que los números están grabados y la primera idea es que si son primos son seguros, pero luego resulta que eso no funciona, entonces descartan esa tesis, ¿verdad? Resulta que eso es mentira. También empieza a haber esta um, interacción entre ellos que puede pasar, o sea, después de estar encerrados en un lugar por varias horas, empezamos a ver que hay estas confrontaciones las personas, los personajes que están ahí, ¿verdad? Entonces, hay estas disputas entre quién tiene la culpa, quién sabe más, quién está manipulando, quién está mintiendo, a quién pueden salvar para que los saque de ese lugar, ¿verdad? Eh, Hay algunas manipulaciones, hay algunas traiciones también. Eh, Siempre hay un infiltrado, o sea, hay alguien que sabe un poco más del juego. En este caso, del cubo es Ward. Y resulta que él construyó el cubo, pero él no sabía para qué lo iban a usar. Él sabía nada más como una parte superficial. Él sabía la estructura, el esqueleto, pero no sabía exactamente qué era o para qué lo iban a utilizar. Y con él pues descubren que son 17,000 cubos, que los números pueden ser coordenadas. Eh, También pues van tratando de encontrar una salida con esta idea de que hay una salida del cubo. Llegan a una pared donde no hay nada, la abren, se asoman, pero resulta que es un abismo, ¿verdad? No se ve un suelo, no se ve algo afuera del cubo, es un abismo nada más. Van muriendo los personajes también, entre ellos pues se van traicionando, o uno de ellos en especial pues es el que va engañando a los personajes que están ahí. Y bueno, también se dan cuenta de que los números se mueven y al calcular posibles movimientos ellos pueden encontrar una salida. Resulta que el autista es un genio astronómico y él calcula, gracias a él empiezan a calcular cuáles son las salas que son seguras y se empiezan a mover a través de allí hasta llegar a la salida. Pero cuando están por llegar, pues se matan entre ellos, matan a la matemática y luego resulta que había muerto otro, pero no se murió y sale a matar a uno de ellos. Total que el único que sale es el autista, ¿verdad? Um, Cuando yo vi esta película, a mí me causó esa angustia extrema, esa zozobra, ¿verdad? De que
puedes estar dentro de un cubo, ¿sí? O sea, puedes estar en un lugar donde no sabes por qué estás ahí, cuál es la finalidad, y sin embargo lo único que puedes hacer es tratar de sobrevivir, ¿verdad? A veces es entender, y si llegas a entender qué es, cómo funciona, qué bueno, o sea, puedes tener ese conocimiento, ¿verdad? Pero a veces incluso no sirve de nada, o puedes utilizar ese conocimiento para, pues, lograr entender cómo funciona, o tratar de salir y tratar de sobrevivir. Sin embargo, el mismo hecho de que sale solo uno, que vemos enfrentadas a las personas en un espacio tan reducido, y que sale pero no sabes a dónde va, o que abre la ventana y que no sabes qué hay, también te deja con esa angustia de saber, bueno, y para qué, o sea, quién lo hizo, para qué, y quién está detrás de eso, ¿no? Que es algo que vamos viendo un poquito más en las otras películas, en la de Hipercubo y Cubo Cero. No sé si alguien quiere comentar algo. ¿O seguimos con esto? Fausto. Sí, no, pues bueno, creo que el cubo a todos nos impactó. Bueno, yo al menos cuando la vi también fue una de las películas que volví a ver varias veces, que después también fue repetida, ¿no? Ya su pues bueno, por así decirlo, el planteamiento, ¿no? Que ofrece, ¿no? El hecho de pronto aparecer en un lugar, ¿no? Y ese lugar, pues, simple y sencillamente es un videojuego, ¿no? Pues, algo, ¿verdad? Que se está entreteniendo contigo, ¿no? Y es digamos que es siempre un recurso ya bastante bien hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que todo viene a raíz de la frase Deus ex machina, ¿no? O sea, Dios es esa máquina, no, Dios está en la máquina, y siempre que creemos que ya está todo resuelto, hay algo que pasa distinto, ¿no? A mí me impactó mucho en la que sigue, ¿no? En el hipercubo, ¿no? Como de pronto una persona es levantada de pronto, ¿no? Así, en reversa, ¿no? Que ante la cuestión gravitacional, y pues desaparece, ¿no? De pronto, o sea, siempre maneja ese tipo de fatalidades inesperadas, ¿no? Y que son difíciles de resolver por, por los que están ahí presentes, ¿no? Ya dentro de ese castigo. También esa escena, no sé si no sé en cuál de los cubos es, en donde una persona bebe líquido, ¿no? Y ese líquido, pues él tiene mucha sed, ¿no? Y cree que es algo, pues, completamente amigable, cuando en realidad es un ácido que lo diluye por dentro, ¿no? Entonces, todas esas, pues, ¿cómo se les podría decir? Tareas que pueden ser también un presagio o algo de cómo conocer un mundo diferente, ¿no? Y afrontar cosas que de pronto no sabemos qué va a pasar, ¿no? Hay una obra bueno, que leí hace poco, que se llama Encelado, ¿no? Un libro, ¿no? De cuando ya la humanidad logra estar dentro de la situación del tipo de civilización, ¿no? Hay una, ¿cómo se llama? Categorización, ¿no? Por así decirlo, de diferentes tipos de civilizaciones, según lo que puedan capitalizar de energía, ¿no? Creo que el término, ¿verdad? Lo diseña una persona llamada Kardashev, que es la que ya nos ofrece de alguna manera el por qué hay una sociedad dirigida y hacia dónde, ¿no? Y un poco tiene que ver con esta situación del cubo, ¿no? Que son esta serie de experimentos, ¿no? Para saber cómo se comporta el ser humano, y pues con la pena, ¿no? Así como viles ratas de laboratorio, ¿no? Siendo eliminadas simple y sencillamente para deseo de alguien, ¿no? En efecto. Está en un punto inalcanzable siempre, ¿no? Sí, en efecto. Lo curioso es que esta trilogía es una trilogía canadiense de ciencia ficción. ¿Quién se puede imaginar, no?
los canadienses que se ven tan tranquilitos, pero bueno. Y pues es dirigida en toda esta trilogía es dirigida por 4 directores: Vincenzo Natali, Andrés Pula, Emily Barstan y Yasuniko Shimizuno. Y además esto es escrito por André Belic, Grant Mason, Vincenzo Natali, Sin Hood, Henry Barshard y Koji Tokuto, ¿no? Lo interesante es que el cubo pues se adhiere a esta generación de películas como La Sierra, ¿no? De Saw, en donde se plantea la figura literaria del laberinto, ¿verdad? El hecho del recurso literario del laberinto, que es el de, bueno, exactamente lo que pasa en La Sierra, ¿no? O me corto la pierna o me muero. ¿Qué prefiero? Tengo que tomar esa decisión. Y las 3 películas del cubo pues plantean en todos los certámenes eso, ¿no? Tomar las decisiones y cómo asume y cómo el resultado de ese experimento pues sí define el carácter del hombre o hasta dónde puede llegar el ser humano. Y en efecto pues eso es una muestra obviamente del experimento de la sociedad dirigida, ¿no? Para dónde va. Las 3 son muy buenas. No alcanza a ser cine gore, pero sí es bastante fuerte, ¿no? Es decir, es un poquito, yo creo que menos duro que The Hostel o La Sierra, pero va por el mismo camino, ¿no? Gráficamente te sorprende con las tomas, con los efectos, con los impactos, pero es muchísimo más oscura que The Hostel y eso es lo que más aterra de la película, ¿no? Es más oscura Sí, porque nos enfrenta a lo que tenemos por dentro, ¿no? De verdad. Y además de eso, este tipo de películas dieron origen a un entretenimiento muy popular en los Estados Unidos. No sé si en Texas allá, me imagino que sí. Que son estas salas de pruebas, ¿no? ¿Cómo, Marcia? Los escape room. Los escape room, exacto, sí. Los cuartos de escape. Los cuartos de escape en donde va uno con sus amigos y le plantean unas pruebitas, nada como esto, obviamente. Pero habrá, me imagino que en el underground habrá la versión gore pesada del escape room, en donde sí deben pasar cosas tenebrosas, ¿no? Digo yo. Esto hace parte de lo que es las sociedades dirigidas, el entretenimiento, el experimento, el sadismo, ¿no? ¿Qué somos entonces? Carne y huesos, no únicamente. Volumen, masa. Tenemos un fin predelimitado como las vacas o como los pollos. Ahí estamos. Bueno, ¿qué más? Sí. Y bueno, pues en Hipercubo básicamente es lo mismo, pero vemos también otros elementos, por ejemplo, que entre las habitaciones hay universos paralelos, es en esta en la que sucede, pero, o sea, que se encuentran ellos mismos con a sí mismos, pero en el pasado o en el futuro, posibles futuros. Aquí hay más cambios de velocidad, también se juega con la gravedad, o sea, hay todo la lógica ya no existe, ¿no? Ya no hay una causa-consecuencia, ya no hay primero, segundo y tercero, o sea, todo es más caótico, es más difícil de entender. También, pues esto produce que confíen menos en ellos mismos, ¿verdad? O sea, el ver esos posibles futuros o lo que ya pasó, pues hace que como grupo pues haya menos confianza, más competencia y manipulación entre ellos. Aparecen otra vez los números, y hay un número que se repite para ellos. Ellos descubren que es el número en el que se va a destruir todo, o sea, marca el tiempo. Van muriendo algunos personajes y también, bueno, en este caso había una infiltrada, que resulta que ella sabía un poco más de el juego y su objetivo era conseguir una USB. Y cuando la consigue, logra salir del juego, pero la matan ahí. Entonces, era algo que mencionaba también Fausto, que
mencionó un poquito así ligeramente que cuando, o sea, alguien lo toman como el objetivo, ¿verdad? Y ya cuando se logra ese objetivo, pues resulta que lo matan. Sí. Poco vemos acerca del mundo exterior, lo vemos en el Cubo Cero, que es la última película que salió, sin embargo resulta que es la precuela del Cubo. O sea, con esta ya nos conocemos un poquito más acerca del Cubo, que resulta que fue fabricado. Aquí son personas, no hay ningún infiltrado. Sí aparece una mujer que la secuestran, robots humanizados para meterla al cubo. También vemos que hay dos personajes que son empleados del cubo, que son los que están monitoreando las cámaras y están afuera. Y bueno, pero ellos tampoco saben exactamente qué es, o sea, ellos les están pagando y les llega una tarjeta con las instrucciones de lo que tienen que hacer, entonces ellos tampoco pueden acceder a quién es el jefe o para qué les da esas órdenes o qué va a suceder al día siguiente. O sea, ellos van recibiendo tarjetas, ¿verdad? Las van aplicando, pero no saben exactamente cuál es el plan completo de ese juego, de esa máquina. Las personas son condenadas a muerte y se les da una última oportunidad de vivir. Los que llegan tienen que pasar por una prueba. Sospechan a los que son empleados, les habían dicho que ellos habían sido condenados a muerte, pero se dan cuenta de que en realidad puede haber personas que son inocentes que las metieron a esa maquinaria para como juego. Entonces una de ellas sería esta mujer, Cassandra, y uno de los que están afuera se enamora de ella y entra al cubo para salvarla. Como llega un alto mando del cubo, o sea, tampoco no dicen que sea como el dueño, el fabricador, más bien es es uno de los jefes, pero tampoco dicen que sea el más alto, ¿verdad? Y bueno, pues él da la orden de sacarlos, sacar al que había entrado, pero los también, ¿no? A los que quedaban ahí. Hubo el otro compañero, el otro empleado, le puso un chip al cubo, a la máquina, entonces por esto separaron todas las cámaras y todos los aparatos que tiene y de esta manera logran salir Eric y Cassandra, pero resulta que Cassandra es la que se escapa, regresa a su vida normal, que regresa con su hija, eso es lo que aparece en la película, pero resulta que a Eric lo castigan, le hacen una lobotomía y lo vuelven a encerrar en el cubo. Y al final de la película, él repite las mismas palabras que dijo el autista de la película, de la primera parte del cubo, ¿verdad? Entonces, entendemos que este personaje pues era el anterior trabajador del cubo y por eso conocía un poco más acerca de su funcionamiento, ¿verdad? Y bueno, pues esas son las tres películas. No sé qué tan famosas o qué tan buscadas sean hoy en día, pero creo que dentro de las películas que han marcado historia en el cine, en este género, creo que son importantes. O sea, sí hay que retomarlas, ¿no? Creo que causaron, o sea, fue una pauta en lo que ellos estaban proponiendo en el tiempo, en el tipo de películas, y son importantes, ¿no? O sea, creo que son interesantes y son importantes en ese sentido. No, es que estaba pensando precisamente en que este tipo de películas
pues nos plantean esta realidad distópica, ¿no? Por completo. Ujú. Y son un experimento social perfecto, ¿no? Estaba acordándome de otras cintas que más o menos tratan lo mismo y más antiguas todavía, ¿no? Ujú. Sobre el tema del experimento y la respuesta, ¿no? Y estaba pensando en que sin duda alguna Alice in Borderland tiene que haberse pues tomado muchos elementos de esta trilogía, ¿no? Porque es básicamente eso, ¿no? Una buena elección. Era un caballo de Troya fuerte el que teníamos con esto. Así que bueno, ¿con cuál Sí, seguimos? Alice in Borderland tiene mucho parecido con estas películas, totalmente. Y no solo eso, o sea, ha habido varias películas que son juegos, ¿verdad? Juego del Este, hambre. Sí, sí, que exacto, les llega pensaba. un mensaje a través de un chat o a través de algo y reúne a un grupo de personas que están en un juego. Y lamentablemente eso lo estamos viendo también en la realidad. O sea, cuántas noticias no han salido de niños o adolescentes que resulta que están haciendo el juego de no sé qué y se intoxicaron, se desmayaron, se drogaron, o cosas, ¿no? O sea, todo eso se está trasladando a la realidad, ¿verdad? A nuestra cotidianidad. Y Alice en Borderland, yo nada más vi como dos capítulos, porque, o sea, tiene mucho parecido en el que si no quieren jugar son eliminados, o que si eh, cada cierto tiempo tienen una prueba, tienen que encontrar cómo funciona, si no pasan la prueba, pues también son eliminados, ¿verdad? Entonces tiene muchas similitudes. Y hay muchos tipos de juegos, y series y películas hoy en día que tienen esa relación. Sí, yo Sí, el creo otro es que Sao. sí, yo creo que lo que pasa con Alice in Borderland es que tenían que encontrar la forma de contar este tipo de historias para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, estos estereotipos de los personajes, todo el tema, pues ayuda con eso, ¿no? Creo que va por ahí el agua al molino. Que con esa forma diversa de contarlo, ¿no? Es por ahí. Pero sin duda alguna, si algo nos habla de una sociedad dirigida, sí es esta serie, esta trilogía del cubo, correcto. Ikechi. Bien. Y sigue remontándose, pues, ¿no? Al tiempo en donde, digamos, no existía nada de esto, ¿no? O al menos no nos lo daban a conocer. Hay una obra, ¿no?, literaria que se llama La máquina se para, de Ian Foster, no sé si la conozcan por ahí, pero nos describe totalmente esto que estamos viviendo. Dice, la ciencia, en lugar de liberar al hombre, lo está convirtiendo en esclavo de las máquinas. Las casitas a las que estás acostumbrado serán arrasadas, los campos apestarán a petróleo y los aeroplanos harán añicos las estrellas. El ser humano tal vez obtenga un alma nueva y quizá de mayor grandeza bajo estas nuevas condiciones, pero almas como la mía serán aplastadas. Así inicia la obra de La máquina se para y nos desarrolla, pues, esta obra fue publicada en 1909 y dentro de lo que nos menciona, ¿vale?, hay un fragmento bastante particular en donde dice: nadie confesaba que la máquina era incontrolable. Año tras año se le servía con más eficacia y menos inteligencia. Cuanto mejor conocía un hombre sus obligaciones respecto a ella, menos comprendía las de su vecino. Y no había en todo el planeta un solo cerebro que comprendiera el monstruo en su conjunto. Tremendo. Y esa, a final de cuentas, esas mismas tesis que se han ido repitiendo en todas estas películas, es la tesis de Matrix. Sí, nadie, o sea, todo está en ese bucle, ¿verdad? Pero llega un momento en que se va perdiendo, pues, bueno, y aparte de perdiendo, se está generando el terror a que lo pierdas, ¿verdad? Porque
sino pues como en este tipo de películas amaneces de pronto en un lugar que no quieres, ¿no? bajo actividades que nunca conociste, que tienes que afrontar para sobrevivir, para hacer juego de alguien que de pronto te aprisiona. Eso es bastante, lo estamos viendo, vaya, lo vemos en muchos lugares, ¿no? Donde de pronto ya llega la guerra y pasa, ¿no? Pasas de tener una vida cómoda y, con esperanza, sueños y demás, a algo completamente distinto, ¿no? En donde estás siendo, y hoy en día, observado y hasta en vivo, ¿no? Te pasa, ¿no? Nosotros estamos a veces detrás de los noticieros, pero cuando vemos en los noticieros no quisiéramos estar en donde están las personas, ¿no? Que vemos en la televisión, ¿no? Y ahí están, ¿no? Entonces, ese mundo está siendo devastado ahí. Y es algo que está hacia nosotros dirigido como una especie de advertencia, ¿no? Para seguir portándote bien, ¿no? Sí. Sí, más vale. Sí, o sea, más vale que sigas apoyando a la gran máquina, ¿no? Sí, más vale que sigas dejándote dirigir, si no, no. Es un poco utópico todo, ¿no? A veces de pronto creo que pensamos que vivimos en una libertad que no existe. No, 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 no. Siempre estamos condicionados y tal vez la libertad de decidir, ¿no? De decidir cómo afrontamos o qué opción tenemos. Ese sería como el tema para decir, bueno, sí, soy libre o vivo, pero la verdad es que hay una serie de condicionamientos y lo vemos reflejado en el cine. Que nos dicen, sí, dime. No, ya es que no se escuchó eso. No, que hay una serie de cosas y condicionamientos que lo vemos reflejado en el cine, que lo que nos dicen es que somos parte de un sistema, ¿no? Y tenemos que actuar según como el sistema lo indique, para poder ser útiles dentro del sistema, y ese es el lugar que tenemos que tener, ¿no? Ese es un poco, yo creo, que a donde va el tema de la sociedad dirigida, y en el cine hay muchos ejemplos, ¿no? Hemos transitado por ellos de la mejor manera que hemos podido. Hoy hablamos sin duda alguna de dos tópicos muy interesantes, desde la tecnología, desde la animación, ¿no? Estaba pensando en un ejemplo de sociedades dirigidas que no sea negativo, pero me cuesta, no lo encuentro, no veo una cosa. Estaba pensando en Blade Runner, pero tampoco. El corredor del laberinto. Cristian, lo de la cabeza hueca, dice Cristian. ¿Qué es lo de la cabeza hueca? Bueno, no sé. Pues hay muchas cosas de cabeza hueca, querido Cristian. Mucha gente con cabeza hueca que también se deja dirigir, no sé. Bienvenido, Cristian, gracias por estar acá. Bueno, muy bien. ¿Y qué otra película tenemos por ahí en lo de las sociedades dirigidas? Ya para ir cerrando. Antes de que nos regañe Marcia, no sabemos si quiere. Sí, antes de que hable de algo ella y luego. A ver, Marcia, ¿qué tienes para ir cerrando? Ay, qué caray. ¿Quién nos regañó? Marcia es nuestro gran hermano, nos está regañando y apurando. Ya. Bueno, pues algo muy interesante para ver es la serie de Mejores que Nosotros. Sí. Es una serie rusa, y bueno, está ubicada. Esta salió en el 2019. Sí. Es una serie de ciencia ficción. Salió primero en la televisión rusa, y después fue adquirida por Netflix. Si la tienen por ahí, véanla. Es bien interesante, hasta es agradable y divertida. Nos muestra una sociedad muy tecnológica, muy avanzada, pero en el lado oriente, en Rusia. Y digo que aprovechen a verla porque yo la vi en México y luego después la vi en Estados Unidos, pero le dije a una persona que la viera en México, resulta que ya no estaba.
Sí, la han ido quitando de las... ¿Cómo? La han ido quitando de las plataformas, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, sí. y no está tan cruda, ¿eh? No, pero no es por eso, es por lo que es rusa, ¿no? Entonces hace parte de todo el tema con la prohibición rusa. Uh-huh. A veces, sí, pero bueno, me llamó la atención porque es un país diferente, ¿verdad? Y ves también cómo se está visualizando toda esta convivencia con los robots, porque ahí puedes ver ya androides, humanoides, que pueden ser parte de la familia, aunque la explicación Perdón. o sea, los robots ya son trabajadores, los encuentras como colegas, no nada más como los operarios que están cargando o descargando cajas, sino que también son asistentes. Hay uno que es el asistente del médico forense y pues principalmente trata de estas versiones de mujeres robots que hacen para ser amas de casa, ¿verdad? Entonces trata de una que se llama Arisha, que la produjeron en China, pero resulta que habían tenido algunas fallas, y luego las vendieron a Rusia. Y Arisha estaba programada para ser esposa de un hombre, madre de hijos adoptivos, y proteger a la familia. Sin embargo, cuando ella hay algo que falla en su programa, entonces ella mata a la persona con la que está, y se va de ese lugar, de esa empresa, del edificio, y luego empiezan a buscarla. Ella busca un lugar donde conectarse a la energía, y resulta que se sube a una camioneta o se empieza a vincular con una familia donde este hombre, el médico forense, pues se está divorciando, se está separando de la esposa y a veces se queda con la hija. Entonces, la robot Arisha tiene esa conexión con la niña y resulta que la niña pues se la lleva a la casa, ¿verdad? Le dice, esta es mi nueva amiga, es la nueva mamá, y Arisha, como tiene eso en su programa, pues empieza a fungir con este rol de ser la esposa, la mamá, la encargada de la casa, la protectora, ¿verdad? Y cada vez se va metiendo más en ese papel mientras que la están buscando, y luego pues se vincula más con la familia, pero resulta que pues Arisa tiene el sueño de volverse la esposa real de este hombre, del médico forense, ¿verdad? De casarse con él, de tener hijos reales con él. Y empieza a salirse un poco de ese programa que tenían todas las robots anteriores, como que ella empieza a desarrollar sus propios códigos, sus propios algoritmos y empieza a ir un poco más de esa programación con la que fue construida, ¿no? También hay un capítulo, por ejemplo, donde están mostrando al público si tener un robot de ellos sería lo mejor, y entonces la meten en un espacio cerrado, aunque están en televisión, es un programa que están pasando en vivo, y ella está al cuidado como de 6 niños. Resulta que detecta que uno de los niños está enfermo, se lo lleva y le dice a Georgie, le dice al médico forense, dice, es que mira, lo dulce le sabía amargo, no quiere hacer esto, parece que tiene fiebre, entonces está enfermo. Ahí se dan cuenta de que tener a alguien como Arisha es indispensable, o sea, puede salvarle la vida a las personas y que es necesario tener a alguien en el hogar, ¿sí? Y bueno, es una serie muy interesante. Ya nos plantea también esta convivencia con los robots, ¿verdad? Como si fueran parte de la familia, compañeros de trabajo, no solo empleados, sino también pues, en un puesto un poco más alto de
o sea, de asistentes, a lo mejor en algún futuro de gerentes o de jefes, ¿verdad? Y bueno, que también tiene esta parte entre sarcástica, ¿verdad? Donde el robot pues ya está pensando o sintiendo a partir de cosas que no están programadas. ¿Sí? Pues a mí, sí, a mí me recuerda esta serie. No he tenido la oportunidad de verla, la iba a ver y la quitaron de la opción de la plataforma con todo esto que está pasando. Pero me recuerda, hay una serie norteamericana por HBO, se llama Westworld. Actúa Anthony Hopkins, Ed Harris, hay unos actorazos. Fueron como 6 temporadas, si no estoy mal. Y plantea más o menos lo mismo, ¿no? Esta serie de Westworld plantea más o menos lo mismo. Esta sí que da miedo desde un punto de vista completamente racional, porque es el reemplazo absoluto y total de los seres humanos y también el concepto de vivir en la jaula, ¿no? Esta jaula que Fausto ponía un escrito hoy en nuestro chat interno que decía, bueno, si reconocemos que hay alguien más inteligente que nosotros, ¿cómo es posible que pensemos que podemos identificar si esto es una jaula o no? ¿No? En donde estamos viviendo en esta realidad alternativa o en una simulación. Entonces en esta serie, pues clarito, hay un momento en donde se cruza la cuarta pared y uno ya está metido en todo este tema y descubre que todo es simulation y dice, ¡oh Dios! ¿No? Yo estoy viendo la simulación de la simulación de la simulación, también yo soy una simulación. Me tocó decirle a mi gato que me aruñara para entender que no era, o a lo mejor sí es una alucinación de aruñazos, ¿no? Muy interesante. El arañazo no era simulación. Y esto sí que nos lleva al tema de las sociedades dirigidas, porque resulta que, pues en efecto, si todas estas emociones, todas las ideas y todos los problemas y las cosas que tenemos nosotros están diseñadas porque estamos siendo dirigidos, no sé, para ser un conjunto de pilas humanas, Matrix, o cuál es el propósito de a dónde estamos siendo dirigidos, ¿no? Independientemente de que sea un tema distópico o no, de que sea real o no, lo cierto es que sí, estamos siendo dirigidos, bien sea por los conceptos de mercadeo, bien sea por los conceptos sociales preestablecidos, bien sea por la enajenación de algunos fines y hegemonía occidental en algunos preceptos, ¿no? Hemos estandarizado el concepto de la felicidad y del bienestar como algo único, ¿no? Y lo damos todo, proponemos que esto esté por encima de los valores, de la dignidad, y no importa, siempre y cuando estemos bien y felices, no importa cómo estemos bien y felices, así sea con un plato de melaza en un cuarto de 2x2, ¿no? Entonces, tremendo, porque sí estamos siendo dirigidos por A o por B, ¿no? Y el arte y el cine nos permiten experimentar estas puntas de lanza en donde en efecto se evidencia que sí hay una dirección y que lo que antes era un mito hoy en día es pues casi que cotidiano, ¿no? Es un poco donde yo creo que nos lleva el análisis de todas estas películas. Pero siempre ha sido así, ¿no? O sea, siempre ha habido ese impulso de que pues quieren hacernos creer ciertas cosas, ¿no? O sea, ese tipo de mensajes y modelos e imágenes que tratan de imprimirnos a través de las caricaturas, de las películas, de las series, de todo eso, o sea, son pequeños programitas, ¿no? Que están insertos en nuestra mente y que nos hacen pues comportarnos de cierta forma, ¿no? Pero quizá el optimismo no está en las obras que se hayan creado, o sea, no tanto en las obras, porque pueden parecer muy fatalistas o pesimistas, pero puede estar en la capacidad de darte cuenta, ¿no? O sea, de que al final de cuentas, pues todo es un juego y está dentro del juego, pero pues tampoco no hay que deprimirse, ni angustiarse, ni llorar por ello, ¿no? O sea, simplemente
es darse cuenta de eso. Pero eso, pues también los mayas lo decían, ¿no? O sea, el mundo es una ilusión, es una malla, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor no se acaba, ¿no? O sea, así va a ser, así siempre ha sido. Pero pues nada más queda darse cuenta y disfrutar del viaje, ¿no? Y sí, ¿no? También se trata de eso. Uh-huh. También se trata de eso. También tampoco pues hay que meterle tanto drama al tema, ¿no? Porque si estamos en el viaje, pues disfrutémoslo, qué carajo también, ¿cierto? No, pues yo todavía tengo mi robotina y quiero mi robot Roomba. Bueno, existe, ¿no? La barredora esta ya sensible, ¿no? Ahora creo que hay unas versiones que están respondiendo a los comandos de voz, ¿no? De estas barredoras, yo creo que ese es el comienzo del asistente de casa, ¿no? De la Alexa corpórea. Que a ver a dónde nos lleva eso, algún tipo de asesinato habrá de pronto. Sí, a mí lo que no me gusta de toda esa tecnologización es que pues no sabes dónde queda la programación de los datos, ¿no? O sea, yo sí defiendo la protección de los datos personales, ¿verdad? La vida pública de la vida privada, y a veces pues eso es lo que no se enseña o no se promueve. O sea, simplemente pon todos tus datos en el refri, que el refri te diga qué vas a comer y lo que te falta por comprar, y entonces ya, o sea, las personas dejan de hacer las cosas por sí mismos, de ser independientes, de ser autosuficientes, de proclamar ese libre albedrío, ¿verdad? Para que otro te diga qué hacer, qué comprar, cuándo hacerlo, ¿verdad? Lo mismo es el GPS, o sea, en lugar de pensar por uno mismo y utilizar nuestra capacidad de visualizar y la percepción y la ubicación y la orientación y desarrollar todas esas habilidades, pues entonces esperamos que lo haga un aparato, ¿verdad? Y ya nos quedamos nosotros sin desarrollar esa habilidad. Entonces creo que ahí es el problema, o sea, como acomodarse demasiado, conformarse demasiado, que las cosas sean muy cómodas y pues dejar nosotros de desarrollar habilidades o de pensar o de decidir, y dejar que otro objeto u otros que lo programaron ese objeto pues decidan por nosotros, ¿no? Sí. Eso es lo que no deberíamos llegar. Sí, cuando al respecto, por ejemplo, hablando de las cosas de la inteligencia artificial, le preguntaba a un experto en la inteligencia artificial esto, ¿no? De que estábamos perdiendo nuestra autonomía, algo a lo que he bautizado como el efecto calculadora. Porque antes uno tenía que ser capaz de hacer las sumas y las restas. Hoy en día las personas, para hacer una operación aritmética, la mayoría de personas pues acuden a una calculadora, ¿no? Si no, es prácticamente imposible que hagan una operación aritmética. Y lo mismo pasa con los números celulares. Ya antes uno se sabía el teléfono, hoy en día casi que no, ¿no? Y eso es porque nos hemos vuelto más dependientes de esta tecnología. Y preguntándole al experto en tecnología me decía, bueno, pero ¿para qué quieres recordar eso? ¿Para qué quieres gastar tiempo en eso? ¿Para qué quieres gastar energía en recordar una cosa o en investigar si todo está en la red ya? Bueno, es otra visión, ¿no? Es otra visión del tema. Aterradora para mí, porque me parece que si perdemos esa independencia como seres humanos, pues perdemos lo que somos, ¿no? Pues mira, yo te lo digo con el GPS, digo, cuando yo, o sea, a mí me gustaba mucho ver los mapas y ubicarme en el espacio, y saber por dónde está el este y el oeste, y por dónde va a salir el sol, y la ubicación de las estrellas, todo eso. Cuando empecé a manejar, iba a un lugar nuevo, iba a visitar a una amiga en otra ciudad, y luego yo recordaba así visualmente todo el camino hacia el recorrido de ida y de regreso, y entonces se desarrollaba un mapa mental de ese camino, ¿sí? Hay habilidades que se desarrollan porque si lo haces, ¿verdad? Si lo tienes que hacer. Después me tocó usar el GPS y lo uso porque es útil, ¿verdad? Pero yo ya sé para dónde quiero ir, o sea, sé ubicarme, si yo veo el mapa ya sé hacia dónde es y me ubico, pero a veces tomo de referencia el GPS. Sin embargo, si le damos un GPS a un niño,
¿verdad? Y que lo sepa usar, pero no le das la habilidad o el mapa o la habilidad física o la habilidad mental para desarrollarlo. O sea, nada más le dices, pon el dato, porque ya me he encontrado personas también, o sea, jóvenes que les digo, les pregunto dónde está el este o el oeste, o oriéntate, o cómo llegaste, y no me saben decir, porque ellos nada más estaban viendo el GPS, o sea, ellos estaban escuchando la maquinita que les decía, que los estaba dirigiendo, pero ellos no son los que dirigen el GPS, se dejan dirigir por otro, ¿sí? Y eso es lo que yo veo como que está faltando, o sea, cuando no lo hacen, cuando no tienen esa experiencia, pues no desarrollan esa habilidad, así es, ¿verdad? Es algo que no se va a desarrollar del cerebro, ¿sí? Y es algo lo que yo veo lamentable, o sea, que se pierdan habilidades, que en lugar de darle vuelta a una hoja del libro, traten de darle clic al libro porque creen que es una pantalla táctil, pues eso sucede. Sí, ¿verdad? Sí, es chistosísimo además. Sí. Sí. Bueno, no la sé. La pérdida de habilidades es lo que sí lamento. Sí, es complicado eso. Uh-huh. Bueno, mi querido Fausto, ¿qué tienes para decir ya para cerrar? Pues bueno, me recuerda mucho todo lo que estaban platicando a una de las obras de Paul Auster que se llama El país de las últimas cosas, y que después es retomada por otro autor, que es un autor chino muy famoso ya hoy en día, ¿no? Se llama Byung-Chul Han, habla, ¿no?, sobre todo completamente de lo que le ha tocado vivir, ¿no?, con la aplastante China, ¿no?, y el control total sobre su población, o al menos sobre las ciudades más con más desarrollo, ¿no?, que tienen, y que hoy en día pues viven ya en un futuro que al menos muchas personas ya no lo van a alcanzar, ¿no? Entonces esa rapidez con la que se menciona, ¿verdad?, que se olvidan las habilidades, pues ha creado otro tipo de actitudes en estas generaciones, que entre ellas viene la pérdida de la empatía total, ¿no?, y pues el hecho de olvidar cosas que sean innecesarias para lo que son sus fines. Entonces hoy en día estamos en eso, ¿no? O sea, esta generación que es la que ya le denominan Z, ¿no?, es una generación que no tiene bajo su idea el acumular recuerdos, ¿no?, o cosas que pues les son de alguna manera innecesarios para seguir en su paso acelerado hacia el lugar que quieran, ¿no? O sea, porque en realidad también si les preguntas hacia qué lugar van, ellos tampoco saben hacia cuál va. Alguno que otro puede hacer que todavía siga el paso de la ciencia, y otro que simple y sencillamente se le haga aburrido todo esto, ¿no? Sinceramente estamos ante el apabullante, ¿no?, no sé, velocidad de la información y de la tecnología total, así que pues las referentes que tenemos en películas casi siempre son completamente apocalípticos, siempre hay un error, estamos en un tiempo en donde no sabemos o no nos han dicho, al menos hoy, ¿no?, cómo va a ser la nueva energía, ¿no?, después de que se termine la que hasta hoy hemos capitalizado, ha hecho pues bueno que este planeta cada vez tenga menos recursos naturales y estemos inventando otras cosas, ¿no?, a nivel pues químico, ¿no?, o bioquímico o demás, ¿no?, porque ya estamos en una situación así, ¿no? O sea, ya estamos en lo que iba a ser nuestra primera película a platicar con Nacho, ¿no?, que es el Soylent Green, ¿no? O sea, ya hay una sobrepoblación que no es sostenible, hay una contaminación que no es sostenible, hay sectores que viven en un primer mundo y están amurallados y están siendo vigilados completamente para que no ingrese alguien que no es de ese mundo, ¿no? Ya hay segmentaciones, ¿verdad?, para esto. Hay redes sociales que no conocemos nosotros y que nada más son exclusivas de millonarios, ¿no? O sea,
y que también tienen que ver con el tipo de celular que usa. O sea, hay redes sociales que son exclusivas de los mejores celulares. En el que yo al menos con este no podría ni siquiera entrar, como tampoco hoy en día pudiera entrar a sitios japoneses o chinos que manejan otro tipo de macros y no sé, teras y demás, y yo no tengo una computadora para acceder a ello. O sea, ya no solamente estamos llegando a lo que en Soylent Green se hablaba como la privatización, vaya, del espacio, sino que también el espacio cibernético y de otro tipo, virtual, y quizá el de colocarnos en otra dimensión, está siendo ya también privatizado. O sea, no cualquiera estará ahí, ¿no? Entonces, aquel que esté hasta por cuestiones fortuitas y demás, pues es perseguido para que no lo esté, ¿no? Porque a mucha gente le cuesta esto, ¿no? Estamos ante un día en que se anuncia que Dubái quiere crear una luna, ¿no? Para tenerla nada más exclusiva para Dubái, ¿no? Que los chinos hace poco generaron un sol y ahí lo tienen todavía manteniendo, ¿no? O sea, estamos en esas situaciones, ¿no? Mientras de pronto volteas y no sé, en Djibouti la gente vive con $10 al mes, ¿no? Y está tomando el agua como la tomaban en Soylent Green. Y que en México o en parte de toda Sudamérica la gente se alimenta de alimentos procesados porque son más baratos que las verduras. O sea, esas cosas ya están. O sea, Sí, ya eso ya está sucediendo, ¿no? Así es. O bueno, sea, con el agua, el agua es un ejemplo, ¿no? exacto, ya está embotellada y ya tiene un costo en la bolsa de valores. No, y echarle bola que, por ejemplo, aquí en el sur, ya no se puede tomar el agua del acueducto. ¿No? Se la das a las mascotas y se enferman, tiene un alto grado de salinidad, entonces obligatoriamente hay que ir y comprar agua. Y en los supermercados ya hay letreros que dice: señor cliente, le informamos que solo están permitidos 2 bidones por persona. Esto es absolutamente distópico, es un distópico real, y eso es que estamos siendo dirigidos como borregos. Yo necesito que mi compañía de agua venda más. Venga, echémosle sal al agua normal y que se jodan, y si quieren beber, pues que me paguen los $30 o $40 o $7 que vale el vasito con agua. Tenaz, 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 tenaz. Sí, ya hay ciudades en día cero, ¿no? O sea, ya pasó en el 2021, ¿no? Que la ciudad del Cabo, el país, ¿no? Donde hoy en día uno de los millonarios más grandes que existe en este mundo, que es Elon Musk, se quedó sin agua, ¿no? O sea, ya sin agua total. Entonces vemos, caray, o sea, el más grande, ¿verdad? De todos, o al menos de los que son conocidos, ¿no? Tiene tanto dinero, no rescata ni su propio país. Ha dejado atrás eso, ¿no? Entonces, así pasa, ¿no? Así pasa hoy en día. En la lista de ciudades ceros hasta de donde yo provengo está en una lista. Bueno. Y poco a poco así será, ¿no? O sea, y bueno, por ejemplo, en México todos los ríos están contaminados. O sea, necesitan proceso de agua todos. Aquí en Estados Unidos. Y no hablamos de ninguna película de esas de agua, ¿no? De sociedades dirigidas. Podríamos hablar de Mad Max, de la gasolina y el agua, ¿no? Sí, así es como llega Mad Max. Y Soylent Green así es también. Sí. Ya no existen los recursos naturales en Soylent Green. O sea, ya de hecho todo es a nivel procesado. Y era por estas fechas, ¿no? Sí, exacto, eran estas fechas y ya comías humanos, ¿no? El Soylent Green eran humanos procesados como salchichas, ¿no? Sí. Así, o sea, la gente ya ni siquiera lo notaba, ¿no? Y era lo que se anunciaba en todos lados, ¿no? Como lo más nutritivo, ¿no? Sí, yo que soy prediabético, a mí para postre. Digo, con postre. Pues sí, o sea, imagínate, ¿no? O sea, pero situaciones así ya suceden, ¿no? Y han sucedido siempre, ¿no? También, o sea, son cosas que se ocultaban antes porque no había tanta información, pero hoy en día existen, ¿no? Hay documentales completamente infernales, ¿no? Si quieres investigar de esto y de todo, ¿no? Yo a veces no lo hablo porque me dicen que soy un pesimista, pero pues bueno, sinceramente eso es lo que hay, ¿no? No, pero cara de pesimista no tiene. Que te diga, ¿no? No, pero pues ¿qué quieres que te diga, no? O sea, si dentro de mi trabajo, que es el desarrollo sustentable, es lo que veo, ¿no? O
O sea, una cosa es que yo lo quiero ocultar, ¿no? Y otra cosa es que exista, ¿no? Está ahí. Y que haya fecha, ¿no? Ya, o sea, de caducidad de todo. Bueno, o sea, pero bueno, ¿no? Claro, hay siempre una deus ex machina, ¿no? Hay siempre algo que si va a caer todo, caray, de pronto aparece algo diferente, ¿no? Sí. Que te cambia el juego como en el cubo, en el hipercubo. Y que después te lo explican con una precuela, o sea, ay muchachos, te lo habíamos contado hace siglos allá los sumerios y en Babilonia. Esto ya viene de atrás, hombre. Ya te habíamos dicho que todo se iba a joder. Sí. Pero tú de terco seguiste ahí pensando en que no, que esto iba a estar bien, pues no. No, mentiras. Bueno, muy bien. Yo creo que con esto llegamos al final de este maravilloso tema de sociedades dirigidas. 3 programas, un montón de películas buenísimas. Y quedaron miles. Claro, quedaron miles, ¿no? De lo que más produce, hay una fascinación por este tema de lo distópico en el cine, ¿no? Entonces, de todas maneras creo que llegamos a muy buenos puntos. Hablamos de series y de películas muy interesantes. Esperamos, amigo youtubiente, amigo tiktokiente, que le haya gustado muchísimo todo esto que hablamos sobre las sociedades dirigidas, las diferentes películas, que se las vea, que se las devore, que se las vuelva a ver, ¿sí? Véaselas acompañado, véaselas solo, con palomitas de maíz, sin beber, bebiendo. El cine es para eso, para ver, rever y recontraver. Y hoy en día que hay tantos dispositivos en donde lo puede hacer, pues hombre, lo invitamos a que lo haga. A que lo haga con todas las de la ley: teléfono, tablet, televisor, computadora, en el bus, en el tren, en el avión, donde sea, vea cine, consuma cine y vea cine sobre sociedades dirigidas. A ver si se deja dirigir o se deja desdirigir, no sé. Depende, la conclusión la saca usted. Bueno, ¿algo para cerrar, Marcela? Pues nada más no las vea todas juntas, deja de poquito en poquito. Si no se enloquece, sí. Sí, o ver las 3 del cubo al mismo tiempo. Uy, no, se suicida, viejo, se suicida. Véase una del cubo y una de Hellraiser. Una del cubo y una de Hellraiser y ya. Ahí queda sanito de la cabeza. No, Bueno. en pequeñas dosis. La realidad es de pequeñas dosis. Bueno, genial. Fausto, para cerrar. Bueno, para cerrar, toco el tema así muy así a grosso modo, ¿no? Creo que para mí la película que se lleva la ventaja de todas las sociedades dirigidas, porque es una de las películas en donde ya se está planteando hasta poner 15,000 motores para mover el planeta Tierra de una posible expansión del Sol, ¿no? Sí. ¿Y cuál es esta? Pues Wandering Earth, ¿no? Wandering Earth, que es una película china. Obvio, tienen que ser los chinos. No hay una labor hoy en día que puedan hacer, ya ni siquiera los Estados Unidos. Esta labor titánica en la cual se une completamente el mundo para crear 15,000 motores, ¿no? Y mover la Tierra de una posible expansión de una estrella roja que nos va a engullir. Entonces, a partir de ahí se unifica el mundo, ¿no? Y se dirige hacia su salvación, que es casi siempre una de las tesis también más recurrentes de los mundos distópicos, ¿no? Siempre al final tenemos que unirnos después de que destruimos todo, ¿no? Sí, a ver qué queda. Bueno, muy bien. A ver qué hormiga queda. Bueno, muy bien, pues bueno. Nos faltaron muchas cosas, mira hacia arriba, ¿no? También, bueno. Pero bueno, el caso es que la esencia se la contamos, era lo que queríamos. Sí, nos faltó también Fringe, que la tenía también ahí. Nos faltó. Es una serie espectacular, que bueno, yo al menos sí les recomiendo. La primera temporada es genial, y exponer, ¿no? Pues la cuestión también, que es otra de las cosas que también vemos, ¿no? Dentro de este tipo de situaciones, en donde ya se comienza a hablar de los universos paralelos y los diferentes tintos también de universos. Bueno, muy bien. El cubo ahí se cristaliza, sales y dices, ya gané en este mundo. No, es cierto, vas a otro juego. Bueno, pues no sé, si quieren hacemos una cuarta parte. Ya no más. Sí, no, terminaremos ya nos estamos enloqueciendo. Bueno, muy bien. Ya hablamos de la esencia. Nos estamos encontrando
el próximo lunes, donde vamos a traer otro tema que vamos a analizar a contraluz, porque todo se ve mejor a contraluz. Muchísimas gracias, Marcela. Que tengas una semana lindísima. Muchísimas gracias, Fausto. Que tengamos una semana hermosísima. Y a todos nuestros amigos youtubientes y tiktokientes, nos estamos encontrando el próximo lunes. Es tu baile de TikTok. Donde donde tendremos más aquí en el universo de Mad Cats y más aquí en Contraluz. Nunca se los quise decir, pero soy un androide. Que estés muy bien. Bye bye.